Este martes comenzó en la Cámara de Diputados el análisis de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador y que contempla algunos cambios que para muchos van en detrimento del funcionamiento del Instituto Nacional Electoral e incluso algunos dicen que apunta a su desaparición como una institución autónoma. Vamos ya a hablar del tema. Esta tarde me acompaña la exconsejera electoral Pamela San Martín. Qué gusto saludarte, Pamela. ¿Qué de los puntos de esta reforma electoral te parecen positivos y cuáles te parecen un problema? Gabriela, bueno, antes que nada es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y a ver, creo que hay un punto que es importante precisar. Ahorita en comisiones no solamente está la iniciativa que formuló el presidente de la República, también lo que han dicho en el Congreso es que se buscará un consenso entre las distintas iniciativas que se han presentado por diversos partidos políticos, precisamente para poder generar una reforma que pueda ser benéfica para la democracia mexicana. Que, digamos, eso en principio sería una buena noticia, porque lo que tenemos que mirar no solamente con la reforma que plantea el presidente de la República, sino con cualquier reforma electoral, cualquier reforma política electoral que se plantee, es cómo esta logra atajar los problemas o las debilidades que puede tener un sistema electoral que se han presentado a través de distintas contiendas, cómo puede mejorar la representación, la participación de la ciudadanía y a partir de eso buscar fortalecer y no adoptar medidas que pueden ir exactamente en el sentido contrario. Si nosotros miramos desde esa óptica, por ejemplo, la iniciativa, que es la más integral, la que presentó el presidente de la República, me parece que no se está avanzando en esa dirección. Hay temas que se tendrían que analizar con mucha profundidad. Se elimina en la reforma, por ejemplo, la facultad del INE de conformar el padrón electoral. El padrón electoral es la base de una elección confiable. Eso significaría, por la vía de los hechos, que este pasa a la Secretaría de Gobernación, de donde salió precisamente al momento que se creó el Instituto Federal Electoral, precisamente como un órgano autónomo para poder garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas en nuestro país. Hay cambios al sistema de partidos políticos que me parece que nuevamente, lejos de ir en la dirección de fortalecer las debilidades que hay, como por ejemplo la falta de democracia interna de los partidos políticos, le quitan controles y le quitan mecanismos de ejercer un mayor contexto de exigencia a las autoridades electorales en el proyecto. Se toca la arquitectura institucional y creo que aquí sí hay varios elementos que preocupan. Preocupa en primer lugar que se toca la arquitectura institucional para eliminar el INE y crear un nuevo organismo que, digamos, que organice todas las elecciones a nivel nacional. Eliminamos el INE, eliminamos los organismos públicos locales electorales y se crea un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, que estaría a cargo de todas las elecciones del país. A diferencia de muchos, yo no soy alguien que esté en contra de contar con un órgano que pueda hacerse cargo de todas las elecciones, solamente que el cómo es importante. Y el cómo aquí es, en lugar de fortalecer a la institución que ya se tiene, fortalecer los grandes pilares y núcleos duros de la institución, que es precisamente la profesionalización de quienes están a cargo de la organización de las elecciones, lo que se establece es que se pasa de una estructura profesional a organizar elecciones a través de órganos auxiliares temporales. Es decir, perdemos las fortalezas que nos garantizan que todos podamos ir a votar el día de las jornadas electorales con confianza de que nuestras vecinas y nuestros vecinos fueron seleccionados bien, que serán ellas y ellos quienes cuenten los votos, que se hará a través de procedimientos que tienen todos los mecanismos de supervisión, todos los candados posibles, y que estos procedimientos son conducidos por personal con absolutamente toda la experiencia necesaria, con toda la profesionalización, con toda la capacitación necesaria para llevarlos a cabo. Claro. Y eliminar esa estructura profesional sería, me parece, uno de los mayores errores que se podrían cometer. Por otro lado, déjame, te interrumpo, Pamela, porque tengo dos preguntas. Con lo que ya me has dicho, tengo varias, pero déjame concentrarla en dos cosas. La primera, lo que motiva en tu hipótesis, en tu lectura del contenido de estas reformas al gobierno federal a promover este tipo de ajustes, ¿son por reducir
presupuesto, por falta de recursos, por hacerlo más económico esto, o realmente hay un sesgo neto, puro, de control desde el lado político? Esa es una pregunta. Y la otra, seguramente ya escuchaste, leíste y revisaste lo que desde Bruselas ha dado como veredicto la llamada Comisión de Venecia, que viene, por supuesto, de la Comisión Europea, que revisa este tipo de temas, en las que en varios puntos, pero dice más o menos que se pone en riesgo la credibilidad de las elecciones, se debilita, lo que acabas de decir, la autonomía de los árbitros, y también profundiza la sobrerepresentación. Dos preguntas, Pamela. Empezaría por la primera. ¿Cuál es la motivación que se tiene para presentar esta reforma? No lo sé. Desconozco cuál es la razón de fondo que está. Lo que yo puedo analizar es si la reforma va a lograr el objetivo que la propia reforma dice. Y el objetivo que la reforma dice es que lo que busca es fortalecer la democracia, la representación y la participación de la ciudadanía. Y precisamente es por ello que mi análisis de la reforma va hacia si la misma logra esos objetivos o no logra esos objetivos. Y si se analiza integralmente, me parece que no los logra. ¿Hay puntos que se pueden discutir, que se pueden analizar? Me parece que sí. Por ejemplo, esto que señalas de lo que ha mencionado la Comisión de Venecia, a mí yo coincido en muchas cosas con la Comisión de Venecia, principalmente cuando dice la Comisión de Venecia, a ver, si tenemos un órgano electoral que ha funcionado para organizar elecciones, no le quitemos los núcleos duros que han permitido que lo lleve a cabo de una forma adecuada. Y si nosotros nos vamos a la historia de los procesos electorales en México, digamos, los cuestionamientos sobre cómo se organiza la elección no han sido los que están en el marco de las elecciones. Es decir, todos tenemos en general una aceptación de que las elecciones se organizan bien. ¿Dónde vienen los cuestionamientos o dónde han venido los cuestionamientos históricamente? Hacia el arbitraje de las elecciones, hacia si se garantiza de la mejor forma posible o no el que los actores políticos, digamos, y por los actores políticos me puedo referir a servidores públicos, me puedo referir a partidos políticos, me puedo referir a terceros, realmente cumplen con las reglas que están establecidas para una competencia equitativa. Digamos, ahí es donde han habido muchos cuestionamientos, pero eso no es lo que se ataca en la reforma. Me parece que el efecto que tendría es afectar eso que ha sido la mayor fortaleza de la institución. Claro. Y se busca eliminar lo que... ¿Perdón? No, perdóname, es que se me acabó el tiempo y te estaba... Pero termina tu idea, por favor. ¿Y se busca eliminar? No, se busca eliminar lo que se considera desde quien presenta la iniciativa, que es un sesgo por parte de los consejeros electorales, de los magistrados del Tribunal Electoral, pero ello se hace proponiendo que estos sean electos por voto popular. Es decir, pero aparte, propuestos por el Congreso, la Corte y el Ejecutivo, que al menos dos de ellos significan un fuerte componente partidista. Y se obligaría a que quien Pamela, se me acabó. Va a tener que hacer campaña. Perdóname que te interrumpí en varias oportunidades, una disculpa de antemano, tenemos cierto retraso en el audio, pero es simplemente porque se me acabó el tiempo. Por favor, regresa. Este es un tema que se está trabajando en el Congreso, hay mucha preocupación de la sociedad y de otras autoridades. Pamela San Martín, es un gusto siempre, gracias. Claro que sí, un gusto también. Saludos a tu auditorio.